del año pasado, casi que llevamos 3 meses trabajando en estos compromisos. Sin embargo, todos los principios de gobierno abierto están muy alineados con los principios del buen gobierno que están consagrados en nuestro plan de desarrollo 2010-2014, por lo tanto nos ha quedado fácil desarrollar y encontrar estas iniciativas y compromisos dentro del plan, ya que los principios del buen gobierno pues buscan eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. En cuanto a la participación, nuestro plan de acción incluye 27 compromisos que yo lo llamo como iniciativas a nivel macro, que están enmarcadas en servicios públicos, en integridad y en el uso efectivo de los recursos. Solo alcanzamos a hacer una socialización muy rápida con la sociedad civil a través de un foro abierto, hicimos un foro, sin embargo consideramos que esto es un documento en proceso, que aunque seguramente todos estos compromisos y nuevas iniciativas pueden llegar de la sociedad civil y las vamos a recibir y queremos invitarlos a que lleguen estas nuevas iniciativas, considero que lo más importante es la participación de la sociedad civil ya en el liderazgo y en el desarrollo de cada una de estas iniciativas, no solamente en la construcción del plan como estos grandes titulares, sino que la sociedad civil siga el principio que está establecido en el OGP, que es de colaboración, es realmente construir entre sociedad civil y gobierno todas las actividades y el seguimiento y cronograma para desarrollar todas estas iniciativas. Quisiera mencionar brevemente cuáles son estas iniciativas. La primera es seguir fortaleciendo el tema de e-government. Colombia es uno de los países líderes en Latinoamérica con el tema de e-government, pero gracias a un plan de expansión de interconectividad a nivel de todos los municipios y zonas rurales, vamos a llegar en el plazo de un año a 1.100 municipios, es decir, a la totalidad de municipios de Colombia. Queremos aprovechar esta plataforma para llevar los principios de gobierno abierto y de buen gobierno y de gobernabilidad a todos los municipios y pasar de la fase de interacción e información a una fase de más y democracia, como comúnmente se llama. En cuanto a Open Data, tenemos un proyecto piloto donde ya se están compartiendo los datos, sin embargo nuestro plan de acción está más hacia ofrecer unos lineamientos para que todas las entidades del gobierno publiquen los datos, esto lo haremos en un periodo muy corto, y que con el apoyo de la sociedad civil realmente todo el país utilice estos datos para poder hacer un buen uso de la información. Lo otro que quisiera mencionar son proyectos que los llamamos los proyectos de eficiencia. Hemos pasado recientemente por 2 grandes reformas, una reforma del Estado que permitió, digamos, buscar mayor eficiencia y eficacia, pero otra más aún que afecta a los ciudadanos, es un proyecto que lo llamamos antitrámites, por el cual a través de varias consultas con los ciudadanos y con iniciativas de otros países pudimos eliminar más de 1.500 trámites que existían, muchos de estos por ley, y seguiremos trabajando en este tema. En cuanto a eficiencia, tenemos ahora un proyecto que se llama Reto por la Eficiencia y está muy basado en los principios del OGP, que es colaboración y es innovación. Es que los ciudadanos y los mismos servidores públicos nos den ideas a través de una página web que se llama Sirvo a mi país, para que nos digan cómo ser mucho más eficientes y efectivos. Tenemos 2 proyectos de ley en curso en el Congreso que son muy importantes. Elisa Bedúngar de Transparencia por Colombia lo mencionó ahora por la mañana. Uno es la Ley de Acceso a la Información Pública, que está en discusiones, y la otra es el Estatuto de Participación Ciudadana, que nos parece muy importante, sobre todo para buscar todos los mecanismos para lograr realmente una participación y un mayor control ciudadano. Esto hay que acompañarlo con una gran capacitación a los servidores públicos, pero también a la ciudadanía para que realmente se haya esta participación. En cuanto, para terminar esta primera parte de servicios públicos, Colombia por su descentralización
la parte central, es decir, todo el gobierno central muchas veces no da los mejores servicios a nivel territorial o regional. Tenemos un gran proyecto de montar unos centros de servicio de atención regional donde hay una presencia del Estado unificado, y en eso estamos trabajando con unos proyectos pilotos que se van a hacer en el marco de este plan de acción del Open Government. En la segunda área, que es integridad, tenemos, como lo mencioné, pues los dos proyectos de ley que son muy importantes, y no solamente que salga una buena ley, sino que realmente se logre la implementación y que haya una participación tanto del gobierno como de la sociedad civil. Y una estrategia de la famosa plain language o lenguaje claro, y es que los servidores, realmente los servidores públicos, transmitamos la información de una manera concreta. En otro aspecto, otro compromiso es un sistema que tenemos de rendición de cuentas y de seguimiento a metas de gobierno, es público, se llama Sinergia. Hay todos unos dashboards y unos tableros de control donde se puede saber cómo va el gobierno. Lo que nos toca trabajar mucho más es, y esto tiene que ser liderado con la sociedad civil, es cómo los ciudadanos puedan hacer uso de esta información para realmente dar mayor retroalimentación a lo que está haciendo el gobierno. En cuanto a los temas de integridad, este gobierno está muy comprometido con la lucha contra la corrupción. Se creó recientemente la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en la Presidencia de la República, que tiene como tareas fijar una política. Colombia no tiene una política de lucha contra la corrupción, una política integral que cubra todas las actividades y acciones de lucha contra la corrupción, pero otro muy importante es crear un observatorio, realmente saber qué es lo que está pasando en lucha contra la corrupción, y lo está haciendo con la Contraloría. Queremos fortalecer los mecanismos de participación ciudadana que tenemos. Hay una que se lanzó en este gobierno que se llama Urna de Cristal, es un multicanal, no es solamente internet, está televisión, radio, Facebook, Twitter, donde el gobierno presenta, sus políticas, sus iniciativas, y queremos tener mucho más retroalimentación por parte de los ciudadanos. Y ya para terminar, porque me queda menos de un minuto, quisiera mencionar las dos iniciativas de las 27 que tenemos para el mejor uso de recursos. Colombia acaba de pasar por una reforma constitucional muy importante con el tema de regalías. Nuestro reto ahora es que el uso de las regalías por los gobiernos territoriales sea transparente, y Colombia quiere ser parte de la iniciativa de EITI. Entonces estamos trabajando en ambos frentes, que son muy importantes dado el crecimiento del sector minero energético en el país. Se creó una página web que se llama PTE, www.pte, que es Portal de Transparencia Económica, donde están absolutamente todos los contratos que el gobierno ha hecho en todas las entidades. Creo que la sociedad civil no ha aprovechado este espacio que creó el gobierno para realmente hacer un control social y para construir sobre esto, pero toda la información de lo que gasta cualquier entidad gubernamental está en el PTE, y con buscadores, que permite el uso por parte de esto. Y finalmente, yo creo que es un reto en toda Latinoamérica, son las inversiones en servicios públicos domiciliarios y utilities. Ustedes saben que los mayores índices de corrupción están en las inversiones, sobre todo en acueducto de alcantarillado. Tenemos una iniciativa que estamos desarrollando con la sociedad civil para hacerle un seguimiento mucho más grande a todas las inversiones, sobre todo en los gobiernos locales y mucho más pobres para este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Ahora, por parte del gobierno de Uruguay, tiene la palabra Diego Canepa, prosecretario de la Presidencia de la República de Uruguay. Gracias, Diego. Bueno, muchas gracias a ustedes. En primer lugar, transmitirles los datos básicos del país, que la mayoría son gente de América Latina y nos conocemos, en el contexto del que estamos hablando de gobierno abierto para Uruguay. Porque para nosotros esta iniciativa y esta estrategia de la sociedad de la información y la transparencia está dentro de una estrategia de país, en lo que ha sido desde el año 2005 hasta ahora desplegada
en los dos gobiernos que han sido sucesivos. Como ven, son los datos básicos del país y en el contexto en el que nos encontramos. Uruguay también en la región en los últimos años se ha consolidado por su desarrollo social, político y económico, y tenemos en este momento un liderazgo alcanzado en el aspecto de la democracia. Somos por ahora el país con mayor estabilidad democrática, mayor prosperidad, con la pobreza más baja, con el índice de paz y de seguridad mayor, con el accountability y la rendición de cuentas más afianzada de la región, con una estabilidad política y transformación económica que se ha afianzado en los últimos años. Sin embargo, la estrategia para el desarrollo de la sociedad de la información se comenzó hace apenas 6 años atrás. Hace 4 años el país creó la Agencia de Gobierno Electrónico de la Sociedad de la Información, AGESIC, que está en el ámbito de la Presidencia de la República, directamente vinculada a nuestra oficina en la Presidencia de la República. Esta agencia en apenas 4 años logró avances muy significativos. En primer lugar, la primera agenda digital que tuvo el Uruguay en el año 2008, ahora está en su tercera versión, la cual hemos definido el año pasado, en el año 2011, una agenda 2011-2015, en donde tenemos un compromiso por incrementar el desarrollo de la sociedad de la información y favorecer la apropiación social. Y esto es un elemento clave en la estrategia que está siguiendo el gobierno en consonancia con la sociedad civil y con la academia. A través de la agenda digital se ha logrado, en primer lugar, un proceso sostenido. No puede ser una política solamente de un año o de un impulso de una administración. Tiene que ser una política que trascienda el impulso de una administración y se transforme en una política estructural de apropiación de la sociedad para que sea irreversible en el proceso de construcción de esa estrategia de sociedad del conocimiento. En segundo lugar, con el consenso y compromiso de múltiples actores. Esto no es una iniciativa de solamente la agenda la construye el gobierno, se construye con la academia y fundamentalmente con la industria. La industria de las TICs tiene que tener una participación clave en la construcción de cuáles deben ser los objetivos para que sean claros, concretos y medibles. Eso es lo que hemos construido con la agenda y ha sido y ha significado un instrumento muy importante para los cambios de los últimos años. En Uruguay, a su vez, hemos tenido una estrategia clave en cómo hacemos la accesibilidad para hablar de un gobierno abierto. ¿De qué sirve construir un gobierno abierto si los ciudadanos no tienen las capacidades ni los instrumentos para poder usufructuar y acceder a ese gobierno abierto? Y esto se une y converge con otra problemática clave, que es la brecha digital. Es por eso que el Uruguay ha logrado un avance muy importante a través de las TICs, la tecnología de la información, con el Plan Ceibal. El Plan Ceibal es un plan que comenzó en el año 2007, que está siendo seguido por este gobierno y fundamentado, y es un plan del cual estamos muy orgullosos porque somos el primer país en lograr que todos los estudiantes y todos los profesores de todo el país, en todos los rincones del país, en las escuelas públicas tengan su propio PC, entregado por el gobierno, y esto ha impactado en reducir la brecha de acceso a PC entre hogares de alto y bajos ingresos hoy en solo un 2% de diferencia. Esto quiero repetirlo porque es quizá lo más importante para nosotros, la estrategia que hemos seguido en los últimos años. Haber logrado en 5 años solo el 2% de diferencia de acceso a PC, que implica a su vez un acceso a conectividad y a la sociedad de la información, es muy importante. No es el único instrumento y no es suficiente, pero es muy importante. En segundo lugar, una estrategia de equilibrio entre la transparencia y la protección de datos personales en el manejo del acceso a la información en el Estado. Se ha promovido un balance estructural entre el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales, con 2 leyes que se votaron casi en simultáneo en el Parlamento Nacional en el año 2008 y que fueron votadas por unanimidad del Parlamento Nacional. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado votó por unanimidad de todo el sistema político estas 2 leyes, que son los fundamentos para la provisión de servicios centrados en los ciudadanos. Uruguay tiene desde hace 14 años una ley anticorrupción bastante completa, que se llama la Ley Cristal, que establece la obligatoriedad de presentación de declaraciones juradas de patrimonio de los servidores públicos y que creó distintos tipos de figuras delictivas para cuando existe abuso en la función pública. Luego la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley 18.381 y la Ley de Protección de Datos Personales y Acción de Big Data, la Ley 18.331, son del año 2008. Esto llevó a la creación de 2 unidades claves: la Unidad de Acceso a la Información Pública, que está dentro de AGESIC y que tiene independencia técnica, y la creación de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales. Pero como decía la compañera de Chile de la sociedad civil, una cosa es votar las leyes y hace un paso muy importante, pero implementar en el Estado el cumplimiento cabal y fiel de estas leyes implica desafíos muy grandes. Y aquí queremos darle que dentro de esa estrategia sólida de implementación, cuáles son los 3 problemas centrales que hemos encontrado y que tenemos que resolver, pues son cambios culturales complejos. El primero, la cultura de secreto del Estado en Uruguay.
Eso es una cultura que existe en el país que no basta solamente con votar una ley, sino que hay que generar diversas estrategias para ir modificando esa cultura dentro del Estado. La segunda, la resistencia a la transparencia en la cultura burocrática. Existe una resistencia casi natural de defensa de la burocracia, de no ser transparencia y no tener indicadores claros de metas y objetivos y no tener accountability frente a la sociedad, pensando que cuanto menos transparente se sea, más capacidades de ocultar errores se tiene frente a la sociedad, lo cual es un error conceptual importante. Y el tercero, la escasez de capacidades para la gestión y clasificación de la información, que ha resultado un problema importante para la implementación de esta norma. Por resolución del presidente Mujica, en noviembre se estableció el grupo de trabajo para promover la creación colectiva de este plan de acción dentro de lo que es el Open Government Partnership, aquí que estamos participando. Su versión preliminar fue generada en el apoyo de diversas instituciones coordinadas por AGESIC. En marzo se realizó, durante el mes de marzo, una consulta pública en línea y con los aportes de los ciudadanos se dio la versión definitiva de ese plan. Y el 10 de abril, como ahí está la foto de con donde presentamos ante la sociedad y difundido a través de la conferencia de prensa el plan que fue aprobado ese 10 de abril por el presidente de la República. Sobre la OGP en particular, sobre el Open Government Partnership. Para Uruguay, hacer parte de este proceso es muy importante porque significa la continuación y la consolidación de un proceso iniciado hace algunos años. Mejora de la información y de la prestación de servicios y medios electrónicos, que es lo que tenemos hoy y debemos mejorar. En la región tuvimos desde septiembre de 2010 un portal de datos abiertos, tenemos el portal del Estado, tenemos el portal de Uruguay Concursa, todos los concursos de acceso a empleos públicos, en agencias, en institutos, en entes autónomos, son públicos a través de esta web, comprobantes fiscales electrónicos, portal de compra del Estado y sistema de inversión pública. El plan tiene 3 líneas claves: aumentar la integridad pública, la gestión más eficiente de los recursos públicos y la mejora en la prestación de los servicios públicos. Aumentar la integridad pública tiene 6 metas, que como tengo poco tiempo lo van leyendo así, son muy rápidas. Fortalecer la cultura de transparencia, el Premio Nacional de Transparencia que se ha creado hace algunos meses, el modelo de plataforma de participación electrónica y el catálogo de datos abiertos del gobierno y la alfabetización digital de la población. La gestión más eficiente es la Agencia de Compra y Contrataciones del Estado, con un cambio importante, el portal de software público y la herramienta de apoyo de un GRP, un Government Resource Planning, para todo el Estado de la misma manera y con la misma base, y un expediente electrónico común a todas las instituciones del Estado. Y la mejora de prestaciones de servicios públicos, esto sí es muy importante, es que sean los ciudadanos los que propongan cuáles son lo que inmediatamente debemos transformar en trámites en línea. El 80% de los trámites, un compromiso en los próximos 3 años, estén en línea y 5 ventanillas únicas para seguridad, comercio exterior, vivienda, empresas y ciudadanos. El resto es lo que estamos trabajando en este momento dentro del plan. Y para cerrar, de esta forma, participar de este plan ha sido muy importante para consolidar los esfuerzos realizados y tener objetivos y ambiciones más grandes, sabiendo que aún los desafíos son enormes, que hay mucho por caminar, pero que tiene que haber una apropiación de la gente, tiene que haber una apropiación de la sociedad civil, organizada y no organizada, para que un gobierno abierto sea una realidad objetiva para la gente. Muchas gracias. Ahora, en reflejo del espíritu de AGA, tiene la palabra mi colega de la sociedad civil, Edison Lanza, de SEA Info Uruguay. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Bueno, nosotros desde la sociedad civil estamos viendo este proceso de Open Government de algún modo con expectativa, pero tratando de discernir cuál es el valor agregado que tiene la iniciativa del gobierno abierto sobre aquellos procesos que desde hace años están en marcha en la región y en mi país en particular. Recién Diego, que cuando era diputado fue promotor de la ley de acceso a la información pública, que sabemos que quiere la ley y por eso le vamos a exigir más aún, contaba que, bueno, que en el caso de Uruguay y en el caso también de varios países de la región, desde ya hace varios años que la sociedad civil está cabildeando y logrando de algún modo poner en la agenda de los distintos países la aprobación de leyes de acceso a información pública, de transparencia, de protección de datos personales, de archivos. En ese sentido, nuestro enfoque es que de pronto esta iniciativa que viene más desde los gobiernos
es una propuesta desde los gobiernos hacia la sociedad civil, a diferencia de esta otra agenda que venía con una fuerte exigencia de la sociedad civil para frenar algunos procesos que podían tener algunos visos de corrupción o la cultura del secreto que recién veíamos y mencionábamos. Uno de los aspectos que nos parecía importante y sobre los cuales insistimos desde el comienzo es que estos procesos tienen que estar de algún modo transversalizados por una participación de la sociedad real. Y cuando digo real, digo que este primer plan de acción que se desarrolló en varios países, en el caso del nuestro en Uruguay, fue una primera experiencia que sí hubo niveles de consulta aceptables y en particular que respecta a las organizaciones especializadas en derecho a la información. En el caso de Uruguay fuimos consultados oportunamente y se hizo un proceso de consulta pública, pero creemos que para el futuro este aprendizaje debe servir para tener procesos de participación más estandarizados. Creo que en nuestros países se debe una discusión sobre los procesos de consulta pública, los procesos de consulta amplia a la ciudadanía, la posibilidad de participar, también el fortalecimiento de la sociedad civil. De nada a veces sirve tener procesos de participación si no tenemos una sociedad civil fuerte y en condiciones de ser la contraparte del Estado. Como bien decía Diego recién, Uruguay comenzó a implementar las leyes de acceso a la información pública, de archivos y de protección de datos personales, y creemos que de algún modo Uruguay está en un buen camino. Sin embargo, y me alegro que lo haya reconocido explícitamente, si no lo iba a hacer yo, obviamente, el país tiene todavía una deuda pendiente con vencer en definitiva la cultura a veces del secreto. Nuestro Estado es muy heterogéneo, de pronto hay una política fuerte desde la Presidencia de la República hacia la Administración Central y los ministerios, digamos, responden bien a las exigencias y obligaciones de transparencia y de solicitudes de acceso a la información que realizan los ciudadanos, pero tenemos autonomías en fin, la educación, en temas las empresas del Estado o en los gobiernos locales, donde la respuesta no es igualmente satisfactoria, y es allí donde estamos insistiendo de que cuando entramos en un proceso de datos abiertos y de incentivar el uso de las nuevas tecnologías a partir de la información que aporta el Estado, no nos olvidemos de los aspectos del derecho de acceso a la información pública, que tiene que ver con el cumplimiento de ese derecho y con las garantías de que al ciudadano, cuando va a solicitar información por cualquier medio, realmente se le va a cumplir con ese derecho. En cuanto a datos públicos y abiertos, desde CAINFO, yo creo que la propuesta de Uruguay, de algún modo, del plan de acción del gobierno uruguayo, está muy focalizado en la agenda digital y en digamos, la propuesta de tener un portal de datos abiertos y ir en esa línea, lo cual es alentador. Esperemos que, obviamente, esto se dote de los recursos y del poder de dirección suficiente para que esto sea llevado adelante. Pero bueno, creemos que sí es necesario incentivar la creación de la publicación de datos públicos en formatos abiertos por parte de todos los organismos del Estado. Aquí también tenemos una situación muy heterogénea. De pronto tenemos organismos como la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, etcétera, que sí publican datos abiertos, pero tenemos ministerios con importantes obligaciones, digamos, en referencia a las garantías de derechos fundamentales, como, en fin, Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo Social, etcétera, con situaciones heterogéneas. De pronto vamos a solicitar información sobre la situación de la violencia doméstica en el país y tenemos que nos entregan información en unas fotocopias que luego tenemos todo un trabajo de la sociedad civil para, digamos, subirlos a formatos reusables y poder de algún modo sacar conclusiones respecto al cumplimiento de las políticas públicas. Me parece muy bien que el Estado uruguayo imponga un premio para digamos, el desarrollo de iniciativas digitales y que ese concurso se desarrolle a nivel del Estado. Nosotros nos gustaría agregarle que también exista un concurso con fondos para iniciativas de la ciudadanía, para iniciativas que se presenten desde la sociedad civil y, digamos, de algún modo hacer este emprendimiento más bilateral. Luego está el tema de la oportunidad, ¿no? Yo creo que hay que trabajar mucho en hacer disponible y de modo oportuno datos e información sobre derechos económicos, sociales y culturales. Hoy veíamos algunos de ellos, pero digamos, este asunto transversaliza a todo el Estado.
y hacer, digamos, visible y de fácil acceso en los sitios del Estado el lugar y el contenido de los datos disponibles y publicarlos proactivamente. Esto es cumplir con las obligaciones de transparencia activa que tiene y que establece la Ley de Acceso a la Información Pública. Por ahí este gobierno abierto también tiene o está sostenido, además de acceso a la información y datos abiertos, en otros componentes que tienen que ver con probidad y políticas anticorrupción. Es cierto, tenemos una ley que fue aprobada muy en el tiempo, digamos, ya en la década del 90, y nos parece que de pronto sería interesante hacer una revisión de los estándares internacionales y de pronto nos encontramos con que tenemos que actualizarla en algunos aspectos. Por ejemplo, sí establece la obligación de declaraciones digamos, de patrimoniales para los funcionarios, para una amplia cantidad de funcionarios públicos, pero solo se publican la del presidente y la del vicepresidente de la República. Me parece que a esta altura deberíamos recorrer el camino de publicar versiones públicas de una mayor cantidad de funcionarios, y eso es un tema, un asunto de reforma legal. Por último, y en cuanto al tema participación ciudadana, al cual le adjudicamos una importancia enorme, obviamente, desde la sociedad civil, nos parece bien interesante que Open Government haya incorporado este componente como un componente específico. Y creemos que aquí la sociedad civil tiene que insistir fuerte en el sentido del desarrollo jurídico del derecho de participación democrática en nuestros estados. Es decir, tenemos una tradición de gobiernos que digamos, proclaman la participación, pero la participación real requiere de reformas legales. No tenemos en Uruguay una ley general de participación. Tenemos, sí, en algunos organismos del Estado, digamos, en los cargos de dirección, la representación de trabajadores o consumidores, como es el caso del Banco de Previsión Social, etcétera, pero también es cierto que hay una gran cantidad de comisiones honorarias, consejos consultivos, etcétera, que luego no tienen los recursos y el soporte necesario para funcionar, y por lo tanto ahí se diluyen los los momentos de participación o las oportunidades de participación desde la sociedad civil. Y para países como el Uruguay, como Brasil, que están comenzando a ser considerados países de renta media, creo que también nuestros gobiernos deben comenzar a pensar en el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, obviamente manteniendo la autonomía y la independencia que requieren y que es de orden que mantengan las organizaciones. Hay que adoptar un marco normativo que facilite el fortalecimiento de esas organizaciones, tanto, digamos, de modo de proveer de algún modo fondos específicos para determinados temas que ya es muy difícil en nuestros países acceder a donantes internacionales por, digamos, el cambio, por fortuna, y la mejora de los indicadores sociales y económicos del país. Muchas gracias. Muchas gracias. Edison preguntaba al principio de su intervención cómo la Alianza para el Gobierno Abierto pues, se puede alinear con otras iniciativas de que la sociedad civil uruguaya lleva trabajando mucho tiempo. Pues yo tal vez cerraría agregando que gracias a la Alianza por el Gobierno Abierto otros países podemos aprender de la experiencia de Uruguay, de la experiencia de Chile, de Brasil y Colombia, y espero que este panel haya sido ilustrativo del el rol y la importancia de la participación social y cómo entre el diálogo entre la autoridad y la sociedad pueden ayudarnos a construir y tener una autoridad con mayor capacidad de respuesta a la sociedad y mejores gobiernos. En disposición de la situación de agenda que tenemos el día de hoy, no va a haber posibilidad de preguntas y respuestas para poder tener cierto margen entre una transición de un panel a otro. Muchísimas gracias. Thank you.